Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar ya esta última sesión de los jueves funcionales patrocinados por Láser. Vemos que todavía están entrando algunas personas. La sesión de hoy es un poco diferente porque vamos básicamente a explicaros nuestra experiencia en un sistema innovador, como es el registro domiciliario. Bueno, que es un tema que pensamos es interesante y que pensamos que para todos los que tenéis cierto interés en urología funcional, pues puede tener cierta trascendencia. Nos gustaría también que participarais mucho. Tenéis la opción de levantar la mano, de enviar preguntas y respuestas por el chat. Y a diferencia de las otras sesiones, hoy no va a haber preguntas al final porque en realidad hay pocas preguntas. No pretendemos sentar cátedra, sino pretendemos compartir nuestra experiencia en esta tecnología que pensamos que es innovadora y que pensamos que en muchos aspectos el futuro irá por aquí. Estaba viendo si el doctor Carballido se podía incorporar y no le veo. En cualquier caso, como siempre, ha habido algunas personas en el feedback que en general está siendo muy positivo, que nos habéis dicho que os gustaría que hubiera más interacción. Como os digo, la sesión de hoy es diferente y, por tanto, siempre que queráis levantar la mano, hacer cualquier comentario, pues adelante sin ningún problema. Será una sesión un poquito más informal, por decirlo de alguna forma. Vamos a compartir pantalla y a empezar. Pues como os decía, la sesión de hoy pretende mirar un poquito hacia el futuro, mirar hacia adelante, pensar un poquito en algo más allá. Si os dais cuenta, hay muchas cosas de los estudios fluidinámicos que no han cambiado en los últimos 30, 40 años. Hacemos las cosas bastante parecidas. Y hemos hecho un cambio en el último momento del título, porque bueno, siempre le vamos dando vueltas, como es una innovación, todavía estamos un poco definiendo algunas cuestiones, incluida la terminología, ¿no? Y hablaremos de monitorización Holter de la micción, por dar algún nombre. Hablaremos un poquito de terminología y los antecedentes. Os explicaremos nuestra experiencia. Os explicaremos también algunos casos clínicos representativos. Y bueno, pues estamos abiertos a todo tipo de comentarios, como os decía, durante la sesión y, por descontado, al final. Como estaba comentando, la terminología está un poco por definir y dándole vueltas quizá nos parece que flujometría domiciliaria es un poco una terminología incompleta o una terminología que no abarca todo lo que esta prueba da, porque al final flujometría domiciliaria sería un flujo que el paciente hace en su domicilio y que tú informas o consideras representativo o no, pero en realidad esto es algo más, se parecería un poco a lo que es una monitorización Holter de los cardiólogos o a lo que puede ser una monitorización de registros del sueño, registros continuos del sueño. En realidad vamos más allá. También abro aquí una vía siempre yo abro vías para residentes o para adjuntos con ganas de hacer investigación. Hay todo el tema de la nocturia, de los estudios del sueño, pues también es un tema interesante. Y los neurofisiólogos o los neumólogos que hacen estudios del sueño hablan de registros continuos o de monitorización Holter. Hay antecedentes, a lo mejor alguno de vosotros ya ha visto esta diapositiva, yo la he explicado en algún otro sitio. En fin, había un flujómetro que los pacientes se llevaban a su casa, esto eran flujómetros muy digamos, básicos, ¿no? Como veía este, y luego, vamos, este que ya me parecía la cosa más absolutamente humillante y poco user-friendly, ¿no? Totalmente muy poco amigable con el paciente. Y
también los que tengáis cierto interés, porque siempre el tema de la micción es un tema que nosotros consideramos un tema clínico, pero evidentemente hay un tema higiénico muy interesante, y los que son los campeones en este tema son los japoneses, que por alguna razón los japoneses tienen una fijación con los baños. Aparentemente en Japón los baños son absolutamente exquisitos en cuanto a limpieza y en cuanto a organización. Hay unos sistemas de baño y de lavabos muy sofisticados, y el paradigma es esta compañía que se llama Toto, esta compañía japonesa, que tiene un montón de dispositivos, y que tiene este dispositivo que en concreto incorpora un flujómetro en un lavabo convencional. Esta es parte de la sede de esta gran compañía japonesa que cuando nosotros lo miramos la última vez tenía 10 patentes de flujómetro incorporado en un lavabo normal, y esto que veis aquí, para que os veáis una sorpresa, es el museo del baño, ¿no? Y usted en un museo con todas sus innovaciones. Como ya os comentamos en alguna otra sesión, quizá vosotros lo hayáis visto, durante un tiempo estuvo disponible por Labor y luego por MMS este flujómetro, que se llamaba el FlowTaker. Era un flujómetro que era una base que era la misma que el flujómetro de peso. A esto se incorporaba una taza, digamos, especial, un recipiente especial, que estaba calibrado. Había unas instrucciones que la verdad es que estaban muy bien hechas. Y el problema es que este dispositivo tenía dos problemas. El primero era que era solo para hombres, o sea, había que ponerlo encima del baño y encima de la tapa del retrete, y el paciente tenía que orinar, y por tanto no estaba preparado para que lo usaran mujeres, y con los niños también había algunos problemas. No tenía conexión, con lo cual tú dabas el dispositivo al paciente y no sabías si lo estaba haciendo bien o mal, y por tanto hasta que te devolvía el dispositivo al cabo de 14, 15 días, o 13 o los que fueran, no podía saber si el paciente había hecho todas las micciones correctamente o no. Y es más, si el paciente por alguna razón se olvidaba, o nosotros a veces lo dábamos a pacientes de fuera de nuestra ciudad y el paciente se olvidaba de enviarlo, o el envío llegaba tarde, pues se perdía toda la información. Entonces, bueno, este sistema tenía algunos inconvenientes, y como ya os he explicado alguna vez se dejó de fabricar el año pasado, y por tanto no está disponible en el mercado. Es bueno, ¿y por qué esta gente está tan obsesionada con este tema? Bueno, pues nosotros, como sabéis, es una línea de investigación que hemos seguido durante un tiempo. También hemos visto que hay algunos pacientes y algunos, especialmente niños, que rechazan el estudio. Dicen, yo esto no me lo quiero hacer, yo no quiero que me ponga las ondas, ¿usted qué se ha creído? En el tema, durante el confinamiento, esto también ha sido más importante. La gente rechazaba venir a hacerse la prueba. Y luego, otra cuestión muy interesante para los que hacéis funcional, observar las discrepancias y un poco intentar definir lo que son lo que llamaríamos los patrones inconstantes, porque vivimos con el paradigma de que todos los ciclos miccionales son iguales. Y bueno, esto sabemos que no es así. Y pongo esta cara de esta mujer así un poco desesperada, que podría ser un hombre, porque hay mucha gente a la cual esto le desespera, ¿no? El que el paciente le diga que unas veces lo hace de una forma y otras veces lo hace de otra, le parece poco menos que un insulto o una razón para sentirse mal. No es ninguna razón para sentirse mal, es una realidad más que evidente. Entonces esto a veces ocurre, que los patrones son inconstantes y las micciones son diferentes, y el paciente dice pues, que en algunas circunstancias le pasa una cosa y en otras circunstancias le pasa otra. Por tanto, no tenemos por qué asumir que todos los ciclos miccionales son iguales. Esta es nuestra experiencia hasta hace unos pocos días, y evidentemente interrumpida por la pandemia. Nosotros empezamos a usar el nuevo dispositivo, el MINCE, que os explicaremos a continuación, en el mes de mayo. Como os digo, en los años previos habíamos estado usando el FlowTaker, que habíamos llegado a hacer unos 70 pacientes, y actualmente tenemos 25 pacientes y faltan 2 que uno nos ha devuelto el dispositivo hoy y otro tiene el dispositivo en estos momentos en su casa. Tenemos 2 dispositivos que vamos recirculando entre los pacientes. Ahora os explicaremos cómo funciona. Hasta ahora hemos realizado el estudio a 6 niños. Unos tenían enuresis y no teníamos muy claros los síntomas diurnos. Eran niños que tenían sobre todo falta de respuesta a desmopresina y falta de respuesta a la alarma, y que por tanto rechazaban hacerse el estudio hidrodinámico, y niños con síndrome enurético, con enuresis y síntomas diurnos. En el caso de los adultos,
hemos estudiado 9 adultos con síntomas mixtos, 4 con incontinencias mixtas, 3 con vejiga hiperactiva pura, sin incontinencia, y 3 pacientes con nocturia, lo cual nos da los 25 pacientes. El rango de edad, como podéis ver, bueno, pues en los niños tenemos una media de 7 años, en la mayoría de niños que hemos hecho son varones, y la edad mínima en la cual hemos usado el dispositivo es 7 años, y en adultos la edad máxima son 67, o sea que es un amplio rango, y os diría que en general también un amplio abanico de situaciones, digamos, socioculturales, ¿vale? Con lo que ello implica. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para enseñaros físicamente el dispositivo. No pretendo que esto sea un anuncio comercial o una sesión de estas de box opening que hacen en internet, pero bueno, eso es el dispositivo tal y como viene. La madre del cordero, lo más interesante es la plataforma, esta especie de base que mide cada uno de los flujos, gracias a un sistema de micropesado que está en las patas, y es muy importante que este dispositivo quede, digamos, colgando o suspendido alrededor de algún tipo de soporte. A cada paciente se le da este dispositivo, que es una copa, que tiene un código QR, y este código QR también de alguna forma tiene una comunicación con el dispositivo, y se coloca de esta forma, y en el momento que hay que realizar la micción, el paciente aprieta el botón, hay un sonido, como podéis ver hay una luz que indica que el dispositivo es activado, el paciente pone el dispositivo en el sitio adecuado, orina, y no tiene que apagarlo, lo único que tiene que hacer es retirar el flujo. Hay un adaptador que permite adaptar esto en el baño, que ahora os lo enseñaremos. Vamos, es un adaptador que permite incorporarlo en cualquier lavabo convencional, y de esta forma, que es este dispositivo, y de esta forma se puede usar tanto en mujeres como en niños. Como podéis ver, el uso es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer el paciente es, digamos, apretar el botón en el momento de iniciar la micción. Bien, y ahora pasaré a la doctora Corrales. La doctora Corrales es becaria de la CAU, que ha estado con nosotros desde hace varios meses, y es un poco la encargada de hacer la entrega, la recogida y un poco el seguimiento, y os explicaré un poquito los pasos de cómo usamos este dispositivo. Adelante, Elizabeth. Buenas noches. Vamos a comprobar que me escuchan bien. A ver. Entonces, en cuanto a los pasos del MINSE, ¿cómo lo usamos? He simplificado los pasos en 10 pasos. El primer paso es una explicación previa sobre el dispositivo en la visita médica. El médico, le decimos al paciente cuál es la enfermedad que tiene, cómo el flujómetro domiciliario le va a ayudar en caracterizar esta enfermedad. Y luego el paciente pasa a una visita de entrega en la cual se explica cómo funciona el dispositivo mediante la aplicación móvil, cuáles son las partes del flujómetro, y poco a poco el paciente va resolviendo sus dudas. El segundo paso es explicar las partes del equipo, que el doctor Batista ya lo ha explicado, que básicamente consisten en 3, ¿no? Un flujómetro, que es este de aquí, una copa y un asiento para el baño. El tercer paso es el registro del paciente en la página web. La página web del flujómetro domiciliario tiene un ítem para nuevo paciente. Una vez que le damos clic a este ítem, añadimos algunos datos como nombres completos, fecha de nacimiento, género, y bueno, podremos también poner la dirección del correo electrónico del paciente para que él también tenga acceso a sus datos. Luego nos va a aparecer
un resumen de todos los datos del paciente y tenemos que añadir una evaluación como sale en esta pestaña de aquí. En cuanto a la evaluación, el flujómetro domiciliario tiene diferentes formas de actuar. Por ejemplo, podríamos usar flujometría domiciliaria y diario miccional. Podríamos usar el flujómetro sin diario miccional, ya que algunos pacientes no desean hacer un diario miccional o no pueden hacerlo por diversos motivos, o también podemos usar el flujómetro sin aplicación. Esto es válido en pacientes ancianos que no comprenden muy bien la parte de la tecnología, pero es posible hacerlo sin la aplicación y sin un móvil añadido previamente. Esta es la copa que ya la hemos visto, que tiene un código especial que hay que poner en el número de copa, y esta copa queda con el paciente para siempre, lo que nos permite hacer evaluaciones posteriores si es que queremos a distancia, y siempre el código va a pertenecer a un mismo paciente. El paso 7 es conectar la copa con el flujómetro y la aplicación. Esto lo hacemos directamente con el paciente y hacemos una micción de prueba, una micción con agua. Luego que el flujómetro ha sido conectado con la aplicación, el paciente puede ver la micción que ha hecho, la cantidad que ha hecho, y también puede añadir manualmente, si es que en algún momento no puede usar la copa, puede también añadirlo manualmente la micción en la aplicación. Y luego de añadir estos datos, puedes también poner si la micción fue de día, de noche, si fue con urgencia, si fue con pérdida. Si tiene algún dato extra, se puede añadir como un comentario. El paso 8 es enseñar al paciente cómo usarlo, y la posición difiere, puede ser sentado o de pie. Luego de encender el flujómetro con un botón, tiene que colocarse el asiento. En esta manera es para orinar de pie. Se coloca el asiento de manera invertida, luego el flujómetro y la copa por encima.